Hello, hello, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en sus casas. Tal vez todos tengan mucho frío, pero ¿quién se acuerda del siguiente canto? Soy yo, Señor, la que viene a orar. ¿Alguien se acuerda? Si es así, acompáñenme cantando lo siguiente. Soy yo, Señor, la que viene a orar. Soy yo, Señor, la que viene a orar. No mi mami, no mi papi, mas soy yo, Señor, la que viene a orar. No mi hermano, no mi hermana, mas soy yo, Señor, la que viene a orar. Y bueno, si venimos a orar, vamos a cerrar todos nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y digamos así. Amado Padre, te doy gracias porque estoy vivo, gracias porque tengo un techo, porque tengo una familia. Te pido, por favor, que abras mis oídos, que me transmitas por medio de las maestras lo que quieras que aprenda. Todo esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto, comencemos. Cuando haces algo que sabes que está mal, ¿cómo te sientes? Y cuando te descubren, ¿cómo te sientes? Quizá te sientas tan culpable que no quieras ni siquiera hablar con Dios al respecto. Pero esto es justo lo contrario de lo que Dios dice que debes de hacer. Primera de Juan es una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento y la escribió Juan para otros creyentes y tiene instrucciones muy importantes. Por ejemplo, en Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, se refiere a que admites que has pecado y debes decírselo a Dios. Él es fiel y justo, quiere decir que Dios es recto y siempre hace lo correcto. Para perdonar nuestros pecados. Pecado son todas aquellas cosas que hacemos, decimos, vemos y pensamos que no le gustan a Dios. Y limpiarnos de toda maldad significa que si tú estás arrepentido y se lo dices a Dios, Él puede limpiarte de estas cosas que has hecho. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador y no tienes ganas de orar, debes de pensar y examinar tu vida para saber si no tienes que decirle a Dios algún pecado que has hecho. Debes decírselo y pedirle que te ayude a no pecar más. Y ahora quiero que se levanten porque vamos a decir nuestro versículo muy lento. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ahora, muy rápido. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y ahora, con ritmo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerda estar practicando y aprenderte Primera de Juan 1:9. Todo el día a mi Dios puedo orar.
En la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Todo el día a mi Dios puedo orar. En la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. En las clases pasadas hemos visto y respondido 3 preguntas que muchas personas nos hemos hecho. 1. ¿Por qué debo hablar con Dios? Porque Él me ama y Él es mi mejor amigo. En Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 2. ¿Cuándo puedo hablar con Dios? La respuesta la vimos con 4 oraciones que hizo el rey David. Las 4 se encuentran en Salmos. Primero, en el Salmo 56:3 nos dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. En el Salmo 73:24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. En el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que, ¿cuándo podemos hablar con Dios? En todo tiempo y en cualquier lugar. No hay manera que no puedas hablar con Dios. ¿Cuándo puedo saber si Dios me escucha y me contestará? Esto lo vimos en el Salmo 50:15, que dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios promete escuchar. Sus respuestas son sí, no o espera. Y esto lo vimos con Elías, cuando la respuesta inmediata a la oración fue enviar fuego en el holocausto y tuvo una espera cuando la lluvia tardó en llegar. Pero Elías estaba confiado en Dios porque él sabía que Dios lo había escuchado y le iba a contestar. Y ahora la pregunta para esta clase es la siguiente. ¿Qué pasa si no tengo deseos de orar? La respuesta se va a dar durante la lección, así que pon mucha atención para que puedas saber cuál es la respuesta a esta gran pregunta. Mariana, necesito que vayas a comprar 10 pesos de tortillas, por favor, pero rapidito. Sí, mamá, pero también me puedo comprar. No, nada. Solo las tortillas y apúrate, con mucho cuidado, hija. Sí, pero ay, todo me toca a mí. Pásale, marchanta, pase a ver sus juguetes, pásale. Hola, señor, qué bonitos juguetes. ¿Y cuánto cuesta esta pelota? Mira, solo cuesta 15 pesos, pero anda, vela sin compromiso. Ay, muchas gracias, pero ahorita no, está bien. Ya llegué, mamá. Las tortillas te las dejé en la mesa de la cocina. Ah, muchas gracias, hija. En unos minutos estará lista la comida. Ven a lavarte las manos. Mari ve el monedero de su mamá y se le ocurre una muy mala idea. ¡Pásale, marchanta! ¡Venga por sus juguetes! ¡Mire la calidad! Hola, don Oscar, ya regresé. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué te vas a llevar? Me gustó mucho la pelota, quería comprarla. Pues está bien, llévatela. Gracias. Lo que hice no es bueno. que decírselo a mamá. Oye, mamá, ¿Qué
pasó, hijita? Tengo algo que decirte. Hice algo que no está bien. ¿Qué hiciste? Es que cuando fui por las tortillas, vi un juguete que me gustó mucho y no tenía dinero para comprarlo. Así que tomé un billete de tu monedero. Sé que no lo hice bien. Perdóname. Sí, hijita, yo no me di cuenta. Hiciste mal, pero hay alguien que no puedes engañar. Dios te ve todo el tiempo, aunque yo no lo vea. Mariana hizo mal, ¿verdad?, en tomar el dinero a su mamá, pero se arrepintió. Tú puedes arrepentirte cuando haces mal y pedirle perdón a Dios para que Él limpie tu corazón de toda tu maldad, y también orar y pedirle que te ayude para que no lo vuelvas a hacer. Hay momentos en nuestras vidas en los cuales no queremos hablar con un amigo o un ser amado. ¿Por qué pasa esto? Seguramente porque estamos molestos, ¿verdad? Una de las razones por las cuales no queremos hablar con un amigo es porque o él nos lastimó o nosotros le hemos lastimado. Algo ha dañado nuestra amistad. Y no podemos hablar con él como lo hacíamos antes. Hoy te tengo otra gran pregunta. ¿Qué pasa si no tengo deseos de orar? Si hemos pedido que el Señor Jesús perdone nuestros pecados, entonces Dios es nuestro mejor amigo, ¿verdad? ¿Podría ser que no deseamos hablar con nuestro maravilloso Dios? Sí, es verdad. A veces no tenemos ganas de hablar con Dios. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Hizo algo malo? ¿Habló o dijo cosas de nosotras feas con otras personas? ¿En algún momento dejó de querer estar con nosotros? No. Cuando no tenemos deseos de hablar con Dios, no es porque Él haya hecho algo para lastimarnos. Él es perfecto, Él es maravilloso, siempre nos ama, pero a veces nosotros lo lastimamos. ¿Cómo creen que lo lastimamos? Cuando pecamos, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, cuando desobedecemos a nuestros padres y a nuestros superiores, cuando mentimos, cuando decimos malas palabras. Con eso lastimamos a aquel que nos ama más que cualquier persona. Y cuando esto sucede, nos sentimos mal y avergonzados, ¿verdad? Quizás sentimos que Él jamás querrá hablar con nosotros otra vez. Yo creo que Pedro, un buen amigo de Jesús en la Biblia, debió haberse sentido así. Vamos a ver qué hizo Pedro y qué hizo Jesús para ayudarlo. Simón, después llamado Pedro por Jesús, fue el primer discípulo que Jesús escogió para que le siguiera. Pedro era pescador. Esto lo vemos en la Biblia, en Mateo 4, 18 al 20 y en Mateo 10, 2. Jesús conocía su corazón de Pedro, sus pensamientos, sus sentimientos, y sabía que no era perfecto, porque Pedro era impetuoso. Impetuoso significa que en ocasiones actuaba sin pensar las cosas. Aún así Jesús le amaba y quería su amistad. Mencionemos algunas cosas que Pedro vivió con el Señor Jesús. En la palabra de Dios nos menciona que Jesús a menudo se hospedaba en la casa de Pedro y de su esposa. Y en una ocasión Jesús sanó a la suegra de Pedro porque estaba postrada en la cama con fiebre. En otra ocasión, Pedro estuvo en el monte donde Jesús dio de comer a más de 5,000 personas, con 5 panes y 2 peces. Este milagro que Jesús hizo de multiplicar la comida fue tanta que recogieron lo que sobró de los pedazos en 12 cestas llenas. También, cuando quisieron cobrar los impuestos en Capernaum, Jesús le dijo a Pedro que fuera y echara el anzuelo al mar y que el primer pez que sacara le abriera la boca y dentro hallaría una moneda.
para que pagara los impuestos de ellos dos. También en otra ocasión, Pedro vio que Jesús venía caminando sobre las aguas y Pedro caminó hacia Jesús sobre las aguas también. En otra ocasión, también escuchaba los mandamientos, las enseñanzas que Jesús daba sobre las promesas que Dios tenía. Qué feliz estaba Pedro de tener un amigo tan maravilloso. Y todo esto, Dios iba guardándolo en el corazón de Pedro y le reveló que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Luego sucedió algo que sorprendió a Pedro. El Señor Jesucristo una noche estaba cenando con sus discípulos, con sus mejores amigos, en un lugar llamado el Aposento Alto. Se llamaba así porque estaba en un primer piso. Cuando estaban cenando, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que pronto iba a morir, que uno de ellos lo iba a traicionar y que los otros 11 huirían asustados. Pedro se sorprendió y le dijo: no, Señor, quizá todos huyan, pero yo me quedaré a tu lado. El Señor Jesucristo, mirando a Pedro, a su amigo, a quien amaba, le dijo: no, Pedro, tú también vas a huir. Y Pedro le dijo: no, aunque tenga que morir contigo, yo me quedaré a tu lado. Pero el Señor Jesucristo, mirándolo, le dijo: Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Después se fueron al huerto de Getsemaní. Y en un momento el Señor Jesucristo fue arrestado por unos hombres del sumo sacerdote. Y cuando estos hombres, estos soldados y sirvientes llegaron, Pedro sacó su espada y defendió al Señor Jesucristo, hiriendo con su espada a un sirviente en su oreja. El Señor Jesucristo le dijo: no, Pedro, guarda tu espada. Yo voy a obedecer lo que mi Padre ha dicho. Y sanó a este hombre Malco de su oreja. Y lo tomaron y se lo llevaron. Pedro estaba triste y fue detrás de ellos, siguiéndolos. Pero cuando encerraron al Señor Jesucristo en la casa del sumo sacerdote, Pedro se quedó fuera. La Biblia no nos lo dice, pero yo me imagino que era una noche muy fría, así que lentamente Pedro se acercó a la fogata y cuando lo hizo, una sirvienta al verlo les dijo: ese hombre estaba con el Nazareno. Pedro le dijo: no, mujer, no sé a qué te refieres. Y se alejó un poco. Y entonces otro hombre, reconociéndolo, dijo: él estaba con Jesús, es de ellos. Y Pedro dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Cuando sucedió por tercera vez que lo reconocieron, Pedro, muy enojado, gritó: yo no conozco a ese hombre. Y en ese momento el gallo cantó. Y la Biblia nos dice en Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo estaba molesto con Pedro? No, el Señor Jesucristo amaba a Pedro. Pero quizá Pedro se sentía tan triste, tan culpable, tan avergonzado. ¿Cómo podría Pedro librarse de esta culpa? Quizá tú tienes en este momento algún pecado que te hace sentir culpable. Tal vez haces trampa en tus clases en línea, o si ya estás asistiendo a la escuela, te portas de una manera en la escuela y de otra manera en tu casa. Es decir, dices groserías o le faltas el respeto a tus padres o a tus maestros. ¿Crees que tu problema se resolverá sin hablar con Dios? No es así. Si tú
ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, sabes que no vas a dejar de ser hijo de Dios. Pero si has hecho algo que entristece a Dios, tu relación con Dios está mal, está afectada. La Biblia dice precisamente lo que tú debes de hacer y nos lo dice en 1 de Pedro 3:12, que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, tienes ganas de hablar con Dios, de estar en esa relación fuerte con Él. Pero si tú no tienes ganas de orar, significa que quizá debas de pensar y examinar tu vida porque hay algún pecado que debas confesar a Dios. El pecado nos hace sentir culpables y lejos de Dios, como le pasa a Pedro después de haber negado al Señor Jesús. Pedro debió haber repetido varias veces: me arrepiento de haber negado a Jesús, me arrepiento de haber mentido y hasta maldecido. Pero Pedro no conocía la promesa que acabamos de leer. Pedro no sabía que él podía ser perdonado y seguía sintiéndose culpable. Probablemente dudaba si iba a poder ver otra vez a Jesús o si alguna vez volvería a tener la oportunidad de sentarse y platicar con su amigo, o Jesús iba a querer hablar con él. Al día siguiente Jesús fue crucificado. Él no había hecho nada malo. Él era y es perfecto. Pero era necesario que muriera para pagar por los pecados de Pedro, los tuyos y los míos. Los siguientes días debieron haber sido muy tristes, sin esperanza para todos los discípulos. Jesús había muerto, no tenía líder. Con miedo se escondieron juntos, preocupados de que alguno de los soldados viniera a arrestarles como habían hecho con el Señor Jesús. Pero qué cosa maravillosa pasó el tercer día de que el Señor Jesús fue crucificado. Dios lo resucitó de los muertos. En los siguientes días y semanas, el Señor Jesús se le apareció a sus discípulos y también a mucha gente. Una de esas veces fue especialmente importante para Pedro. Pedro, Jacob, Juan y otros de los discípulos habían ido a pescar al mar de Galilea. Aunque habían tratado de pescar toda la noche, no habían logrado nada. Regresaron a la playa a la mañana siguiente y en la orilla había un hombre que les gritaba: ¡arrojen sus redes al lado derecho! ¡Arrojen sus redes al lado derecho! Los discípulos lo hicieron y en ese momento la red se empezó a llenar de peces que no pudieron meterlo a la barca. Ellos tuvieron que arrastrar la red. Cuando Juan vio el milagro de los peces, gritó: ¡es el Señor! Entonces Pedro se echó al agua y rápidamente nadó hacia la orilla. Jesús lo estaba esperando con el alimento cocinándose en la lumbre. ¡Ay! El Señor Jesús quería hablar con Pedro, a pesar de que Pedro lo había negado. Así como quiere hablar contigo, a pesar de que a veces pecas. Así como Dios había perdonado a Pedro porque lo amaba, Dios te ama no importa lo malo que hayas hecho. Él quiere perdonarte, quiere hablar contigo y siempre ser tu amigo. ¿Cuántas veces Pedro había negado que conocía al Señor? 3 veces. Entonces Jesús hizo a Pedro 3 veces la misma pregunta para que pudiera decirle 3 veces que lo amaba. Pedro, ¿me amas? Jesús le preguntó. Sí, Señor, tú sabes que te amo, le respondía Pedro. Pedro, ¿realmente me amas? Le preguntaba Jesús. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Una vez más Jesús preguntó, Pedro, ¿me amas?
Pedro contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En ese momento, el corazón de Pedro debe haber estado lleno de gozo porque sabía que Jesús lo había perdonado. Aún eran muy buenos amigos. Dios es misericordioso. ¿Qué quiere decir misericordioso? Que Dios te perdona sin que lo merezcas. Misericordia significa hacer un bien a otro gratis. El mayor ejemplo que nos da Dios es cuando mandó a su Hijo, el Señor Jesús, a pagar en la cruz por tus pecados, por el castigo de tus pecados. Y además, si eres hijo de Dios, dice en la Biblia, en el libro de Dios, en el libro de Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Una hermosa promesa que la vemos aquí en el libro de Dios. Que si confieso... ¿Cómo es eso? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué haces cuando te peleas con un amigo? Sabes que eso es pecado. Te sientes mal, ¿verdad? Si Jesucristo es tu amigo y pecas, le has fallado. ¿Qué haces? Pues tratas de arreglar las cosas, pides perdón, nunca vuelves a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo amas y no quieres estar alejado de él, ¿verdad? Así, cuando pecas, si en verdad te arrepientes, tú puedes ser perdonado. Como Pedro, Dios nunca dejó de amarlo. Así, nunca te dejará de amar a ti. Dile a Dios que estás haciendo mal y que estás arrepentido y que deseas de todo corazón ya no seguir pecando. Recuerda nuestro versículo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ora y pídele que te ayude a arreglar esos problemas que tienes con tus amigos o con tus familiares. Si en tu corazón hay rencor o dolor, puedes cantar esta canción que dice así: perdón, perdón, de unos a otros, eso nos pide Dios. Ora que te ayude a perdonarlos, así como Dios perdona tus pecados, aunque no lo merezcas. Recuerda que Dios es misericordioso y nos perdona, aunque no lo merezcamos. Rápido y silenciosamente treparon a la plataforma entre las ramas del árbol. Por favor, Dios, ayúdanos a matar al tigre esta noche y que no nos pase nada. Ringo sentía cómo su corazón latía fuertemente, sobre todo cuando recordaba que el tigre ya había matado a un hombre. Y entonces vio que algo se movía. Pensó, Dios mío, por favor, ayúdame a estar atento y a ver si sí se está moviendo algo o es mi imaginación. Pero en ese momento, sí, efectivamente vio que algo se movía. Tomando el brazo de su padre, le indicó dónde se estaba moviendo. Y entonces vieron cómo, poco a poco, el tigre se acercaba hacia la carne. Iba olfateando y viendo a todos lados para ver si no estaba el enemigo. Y entonces se agazapó y lentamente comenzó a masticar. Y de pronto se escuchó un disparo. Y el tigre
volteó furioso y se escondió, tambaleándose en las sombras. Ringo estaba asustado. El tigre podía saltar de cualquier lado. Él empezó a mirar y volteó a ver hacia abajo y sí, allí estaba el tigre. Va a saltar, pensó Ringo. Y entonces tuvo una idea. Prendió su linterna. La luz era muy poca para cegar al tigre. Pero tuvo una idea. Lanzó lejos la linterna. Y entonces el tigre lanzó un zarpazo hacia la linterna. Y en ese momento su papá volvió a disparar. Y el tigre cayó pesadamente en medio de un salto en la hierba. Pero estaba solamente herido. El padre de Ringo volvió a cargar el arma y volvió a disparar. ¡Ah! Lo habían matado. Todos se pusieron felices, pero sobre todo Ringo. Su papá estaba muy orgulloso y decía, mi hijo fue el primero que vio al tigre. Y Ringo dijo, sí, Dios me ayudó a estar atento y a ver bien. Los cazadores miraron raro a Ringo, pero no dijeron nada. Y entonces su padre dijo que tenía que ir por la carreta, que fuera rápidamente a la aldea para traer la carreta, pues tenían que llevarse al tigre de ahí. Ringo iba feliz gritando, ¡noticias! ¡Noticias! El tigre está muerto. Y así llegó a su casa. Se metió para enganchar los bueyes a la carreta. Y Batu salió y le dijo, hermano, estabas muy asustado cuando estabas con el tigre. Y él le dijo, sí, pero empecé a orarle a Dios y mi corazón se calmó. Y parece que Dios me ayudó a ver rápidamente dónde estaba el tigre. Batu torció la boca, se mostró enojado, se dio la vuelta y se metió a la casa. Ringo pensó, Dios, ayuda a Batu a creer en ti. Y en eso escuchó un motor. Sería el señor Grubbs que se acercaba, quería contarle lo del tigre. Entonces le dijo, Batu, vamos. Batu se había metido. Ay, ahora ya no tenía amigos, solo tenía al señor Grubbs. Así que fue a ver si era él el que venía. No olvides estar orando por Francia, India, China y Corea del Norte. También recuerda estar orando por todos los misioneros, por su sustento y porque no se enfermen, es decir, por su salud. Y no te pierdas tu próxima historia misionera. Llegó el momento de tomar nota para ver qué materiales vamos a necesitar para nuestra manualidad. ¿Están listos? Vamos a ocupar 10 batelenguas, 1 metro de listón del color que más te agrade, de aproximadamente 1.5 centímetros de ancho. También vamos a necesitar silicón, puede ser frío o caliente. Y por último, la hoja PDF donde vienen las imágenes que vamos a ocupar. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor, pero siempre Dios contesta mi oración. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar, porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor, pero siempre Dios contesta mi oración. Nuestra clase ha terminado, así que te pido que juntes tus manos, cierres tus ojos e inclines tu cabeza para que oremos.
Amado Padre Celestial, gracias porque nos permitiste estar en esta clase, porque aprendimos bastante. Te pedimos porque en la próxima semana podamos aprendernos todos los versículos y podamos vivir una vida como a ti te agrada. Esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Recuerdan la canción? ¿Cómo decía? Soy yo, Señor, la que viene a orar. Soy yo, Señor, la que viene a orar. No mi mami, no mi papi, mas soy yo, Señor, la que viene a orar. No mi hermano, no mi hermana, mas soy yo, Señor, la que viene a orar, la que viene a orar. Nos vemos el próximo domingo.